Haremos varios conceptos básicos e importantes en el análisis geotécnico, adaptados a los conocimientos adquiridos. Realizaremos varios conceptos básicos e importantes en el análisis geotécnico, adaptados a los conocimientos adquiridos en mecánica de suelos 2, por lo que tendremos el siguiente orden de exposición con mis tres compañeros. Eh, Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariana de la asignatura Mecánica de Suelos 2, ya finalizando la carrera. En esta ocasión nos complace presentarles todo lo que tiene que ver con análisis geotécnico enfocado en taludes, ¿sí? En el cual analizaremos varios conceptos básicos importantes, adaptándolos a los conocimientos adquiridos en este semestre y en esta asignatura. Por lo cual tendremos el siguiente orden de la temática. Primero vamos a ver una nomenclatura general en la que podemos ver conceptos básicos y variables importantes que la vamos a tener en cuenta en toda la presentación, como son amenaza y riesgo. También tenemos mecanismos de falla, en qué momento se falla y por qué, ¿sí? Movimientos de tierra y roca, cuáles son y qué hacer para prevenirlos o qué herramientas tenemos como ingenieros para prevenir esos movimientos. Y también tenemos un análisis de estabilidad de los taludes para mirar por qué se dan, y métodos numéricos para acercarnos a la realidad del porqué de estos movimientos, el porqué de estos mecanismos de falla, ¿sí? Entonces, seguimos con la presentación. Bueno, empezamos con las definiciones. Tenemos definiciones que son bastante usadas en todo el documento, como son amenaza. La amenaza se presenta como una probabilidad de que un fenómeno se presente con cierta intensidad en un sitio específico, en un tiempo específico y dentro de y se relaciona directamente con un peligro latente, ¿sí? El peligro latente lo podemos definir como la representación probable de una manifestación de eventos o fenómenos físicos de origen natural, socionatural o antropogénico, que ya lo vamos a ver más adelante de qué se trata, que puede producir efectos adversos tanto a las personas como a la infraestructura y por ende a la economía de la misma población. ¿Listo? El elemento expuesto, que es otra de las cosas que nosotros también tenemos que mirar aquí, son la presencia de seres vivos o infraestructura física por la localización en la que ellos se encuentran. Y esto va asociado directamente con la vulnerabilidad de este elemento expuesto, que ya lo miraremos más adelante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos mirar dos fotos. En la primera foto podemos mirar que la amenaza es la probabilidad de que pase un fenómeno, sí, pero la probabilidad de qué fenómeno. En este caso es una inundación, ¿sí? Por lluvias torrenciales o por un desvío de algún río, ¿listo? El peligro latente es que esta inundación se lleve los cimientos de esta casa, ¿listo? Y hay una pérdida de qué? De infraestructura o de vidas, por ende económicamente, ¿listo? El elemento expuesto, como ya lo dije, es la casa, ¿listo? O la construcción que se encuentra al lado del río. Por otro lado, tenemos la segunda imagen. En la segunda imagen podemos mirar que puede haber una amenaza, puede haber una amenaza de inundación, sí, pero no existe un peligro latente para un ser vivo o para una infraestructura. Puede de pronto existir peligros latentes para la naturaleza, sí, pero no necesariamente para las primordialidades que nosotros tenemos. Además que no hay elementos expuestos. ¿Ok? Entonces espero que pues por ahí miren la diferencia de estas dos imágenes y de los conceptos. De aquí vamos con los tipos de amenaza. Esto, como ya lo dije, la amenaza es una probabilidad de que pase algo. Entonces, tenemos cuatro tipos de amenaza: la natural, la socionatural, el antrópico y lo biológico. Nosotros en esta exposición nos vamos a enfocar en la natural, la socionatural y la antrópica. ¿Por qué? Porque las biológicas no son tan relacionadas con la ingeniería civil. ¿Listo? Entonces, en la natural tenemos, como están los ejemplos, hay un sismo, un tsunami, una erupción volcánica. En la socionatural, que es, tenemos unas avenidas torrenciales, inundaciones, movimientos en masa,
y en antrópico podemos encontrar accidentes industriales, acciones violentas, tecnológicas, alguna aplicación de de una nueva manera de construcción que daña el medio ambiente. Se puede mirar las consecuencias que hay en una hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Listo? Esos pueden ser las amenazas antrópicas. Entonces, amenazas de tipo natural son aquellas asociadas con la posible manifestación de un fenómeno de origen natural. ¿Listo? Como los ejemplos que ya miramos anteriormente. La amenaza socionatural es una amenaza que conjunto a actividades humanas se puede originar o detonar en eventos naturales, las cuales a su vez pueden influir de manera negativa, directa o indirectamente en las vidas o bienes de una población. ¿Ok? Y tenemos por último la vulnerabilidad. ¿Listo? La vulnerabilidad va asociado directamente con el elemento expuesto, ¿sí? Y es el conjunto de características y circunstancias de una comunidad o elemento expuesto, sistema o bien que los hace más susceptibles a los daños de la amenaza. Por ejemplo, una construcción tiene unas buenas zapatas, ¿listo? En caso de algún sismo o alguna fuerza exterior al mismo, esta va a aguantar, pero otra construcción que no tenga bien construidas sus zapatas puede caerse. Entonces, aquí va la vulnerabilidad. Es más vulnerable la que no tiene bien construidas o adecuadas sus zapatas que la otra, ¿listo? Entonces, en vulnerabilidad encontramos 6 tipos de vulnerabilidad que podemos nosotros ver. Un ambiental y ecológico, que es la vulnerabilidad del medio ambiente, o sea, qué tan preparado está el medio ambiente para esa amenaza y cómo ésta se puede recuperar de la misma. Tenemos también una económica, que es el nivel de dependencia de la población, netamente de los seres humanos, a activos económicos como tierra, infraestructura o empleo. Y qué tan preparados o capacitados están para sobrevivir a una amenaza en el momento que se presente un peligro latente en la misma. Y tenemos la otra, que es la física. La física es la calidad material y tipo, por ejemplo, es la calidad, el material y el tipo de construcciones que nosotros podemos mirar en centros comerciales, en infraestructura, o también puede ser el número de personas que se encuentren en esa población bajo esa amenaza. ¿Ok? Tenemos también otro concepto que es muy importante, que es el riesgo. ¿Listo? El riesgo corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos, de origen natural o de origen socionatural o antrópico. ¿Listo? En un periodo de tiempo específico y que son determinados por medio de esta fórmula. Vulnerabilidad por amenaza. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que todos estos conceptos salen directamente de la ley 1523. ¿Listo? Esta ley es la que regula o adopta la política de gestión de riesgo y desastres y además establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia. Además que pues también dice qué organizaciones o tipos de organizaciones deben encargarse directamente de todos esos problemas, de la planificación, de mirar qué puede pasar, qué no puede pasar, ¿listo? Entonces, todo eso son los conceptos básicos de esa misma ley. Bueno, entonces directamente ya podemos pasar a conceptos ya más específicos de lo que tiene que ver los deslizamientos, ¿listo? Deslizamientos o análisis geotécnico. Bueno, entonces podemos decir, en primer lugar, ¿qué es un deslizamiento? Los deslizamientos de tierra son unos procesos geológicos más destructivos que afectan a los seres humanos, causando miles de muertes y daños en propiedades. ¿Listo? Este es mucho más cuantioso comparado con daños de terremotos e inundaciones a nivel mundial. Es decir, y esto se debe a que este es mucho más, podría decirse, repetitivo, ¿sí? O ocasional en todas las partes del mundo, sobre todo en partes montañosas. ¿Listo? Por ejemplo, y partes montañosas y sísmicas, como por ejemplo, nosotros nos encontramos en el cinturón de los volcanes, ¿sí? En esas partes hay mucho más riesgo de todo lo que tiene que ver con deslizamientos y ya lo miraremos por qué más adelante en la exposición. Bueno, esa es de las maneras más cuantiosas en daños a los seres humanos, ¿sí?
pero este gran porcentaje de pérdidas se podría evitar, ¿sí? Si el problema, en primer lugar, se identifica, se trata y además se implementan cosas para que este no vuelva a suceder o tenga algunas reglas para no poder provocar lo que en algunas ocasiones se provoca. ¿Listo? Además de esto, se puede concluir que las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles, ¿sí? A problemas de deslizamiento de tierra, debido a que generalmente estas reúnen 4 elementos que son principales para que se dé un deslizamiento, ¿sí? Que son el relieve, la lluvia, la sismicidad y la meteorización, ¿ok? Bueno. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros nos encontramos en un alto nivel de deslizamiento, pues una gran parte de la, del país y de la población se encuentra en estas zonas, ¿sí? Más del 70% se podría decir. Bueno, entonces, aquí ya vamos con el concepto de talud. El talud es una masa de tierra que no es plana, ¿sí? Sino que presenta una pendiente o cambios significativos y variables en su altura. Se podría decir que es un poco deforme, ¿sí? También es definido como una ladera cuando su conformación actual es un proceso natural y talud cuando nosotros conformamos este tipo de variable, ¿listo? Existen 3 tipos de talud que podemos observar en un principio que son los terraplenes, el corte de ladera natural y los muros de contención, que más adelante ya se explicarán cómo cada uno funciona o cuáles son sus diferencias, ¿listo? Estos muros permanecen estables por muchos años, ¿sí? Pero pueden fallar debido a cambios topográficos, sísmicos, flujos de agua subterránea como los coluvios, a los cambios de resistencia del suelo, la meteorización o factores antrópicos, perdón, son ríos coluviales, perdón, la anterior palabra que me gusta. ¿Listo? Entonces, existen algunos términos para definir las partes de un talud, ¿sí? Las podemos clasificar en 3 grandes grupos, la máxima, la intermedia y la mínima, que tienen 3 nombres diferentes. La convexa, que tiene una orientación circular hacia afuera, la semirrecta, que es la intermedia, que tiene la pendiente, y la cóncava, que es la parte de abajo donde se desliza ya todo lo que está cayendo y tiene una parte circular para adentro, se podría decir. ¿Listo? Entonces, también se las llama pie o base, cabeza o altura. También se tiene en cuenta aquí mucho la altura del nivel freático que éstas tengan, ya que es de verdadera importancia la variable del nivel freático, ¿sí? Se tiene en cuenta la pendiente en la que estos se encuentran, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las variables que se deben tener en cuenta para el seguimiento de todo lo que nosotros vamos a demostrar en y expresar en esta exposición. ¿Listo? El mecanismo de falla. El mecanismo de falla es la explicación técnica de la forma como un talud estable se convierte en inestable por la por el deterioro y los agentes activadores. Los agentes activadores, como aquí lo podemos mirar en la imagen, puede ser la lluvia, el sismo, el movimiento de placas tectónicas, que aquí podemos observar que todo está normal y gracias a todos estos efectos naturales, acá en la segunda es después de la falla. Aquí producen una falla. Acá ya lo cambia y ya hay un desplazamiento de tierra. Entonces eso hace que influyan los agentes activadores a que presenten una falla. La mayoría de los taludes son aparentemente estables e inestáticos, pero realmente son sistemas dinámicos en evolución. Un talud estable puede desestabilizarse con el tiempo y la ocurrencia de un deslizamiento es un fenómeno propio de ese proceso. Por lo tanto, se requiere conocer detalladamente lo que ocurre dentro de un talud para poder diagnosticar
exactamente su comportamiento. Modelos conceptuales y determinísticos. El modelo conceptual explica cómo se comporta el talud de acuerdo a sus características físicas, actúan los mecanismos que producirían o están produciendo un determinado comportamiento. Una vez ya elaborado el modelo conceptual, se pueden analizar el análisis determinístico o cálculo de factor de seguridad. El modelo determinístico debe ser la representación matemática del modelo conceptual. Como miramos aquí en la imagen, dice que las características de la litología y la estructura de la formación geológica determinan la susceptibilidad a los deslizamientos. La localización de la superficie de falla, podemos mirar acá, y los tipos de movimiento. El ejemplo muestra un deslizamiento complejo en North Carolina. Vamos a mirar acerca de los factores que afectan el comportamiento. Como tenemos la litología o formación geológica, la microestructura, la estructura geológica, los planos de estratificación, los planos de foliación o escritosidad, la fractura y los paleosuperficies de movimiento. Vamos a hablar acerca de qué es la litología o la formación geológica. Cada litología o formación geológica posee un determinado patrón de comportamiento. Por ejemplo, un granito de una caliza bajo condiciones similares desarrollan características diferentes y geotécnicas y presentan así un comportamiento diferente entre los taludes como resultado de diferentes características de los materiales. Si el material que conforma el talud es homogéneo, el modelo conceptual es relativamente sencillo y fácil de interpretar. Sin embargo, cuando el talud está formado por varios tipos de roca o suelo, el comportamiento geotécnico de un conjunto es muy diferente al material por cada separado. Tenemos la microestructura. Debemos tener en cuenta que además de la litología propiamente dicha, tanto la estructura como la microestructura de las partículas que conforman el suelo y la roca, esta microestructura incluye la fábrica y la textura de los materiales. Y esta define, entre otras cosas, el ángulo de reposo del material. Y este determina la pendiente máxima estable del talud. Podemos observar la figura que tenemos arena fina, arena gruesa, gravas y bloques. Entonces, ¿qué observamos en la arena fina? Que la pendiente, el grado es de 35, entonces es menor que a la de la arena gruesa. Y a su vez, la arena gruesa tiene un ángulo de 40 que sería menor a la arena de gravas y bloques. Entonces, el ángulo más grande estaría respecto a las gravas y a los bloques. El ángulo de reposo depende de la litología. La estructura geológica. Vamos a hablar acerca de la estructura geológica. Es común que los deslizamientos ocurran a lo largo de la superficie existente de la roca. La estructura geológica. Es común que los deslizamientos ocurran a lo largo de la superficie de debilidad existente en el suelo o en la roca. A esta superficie de debilidad se les conoce como la estructura geológica, a la cual está conformada por las discontinuidades, fracturas y planos de estratificación o superficie de debilidad del macizo o talud. Los planos de estratificación. Estos corresponden a los planos de cambios de litología del material propios de la roca sedimentaria. Estos planos son muy importantes para la ocurrencia de deslizamiento, especialmente cuando el cambio de estratificación es brusco. Por ejemplo, mantos de arenisca duros sobre mantos de arcillosa blandos, los planos de foliación o esquistosidad.
Son planos de microestructura comunes en las rocas metamórficas. Estos planos representan superficies de debilidad para la ocurrente de los deslizamientos y los esquistos, y por esta razón los esquistos son muy susceptibles a los deslizamientos. Las fracturas son planos de separación o rupturas a los cuales se encuentran en la mayoría de las formaciones rocosas. Las fracturas o la fracturación está relacionada con los procesos tectónicos y otros factores propios de la evolución de la corteza terrestre. Estas fracturas son muy importantes cuando no se encuentran abiertas o rellenas con materiales de baja resistencia. Los paleosuperficies de movimiento. Estas son superficies lisas de muy baja resistencia, a lo largo de las cuales han ocurrido desplazamientos. Otros factores que afectan el comportamiento también son las discontinuidades. La estructura geológica determinan en muchos casos la ocurrencia de los deslizamientos de tierra. Aquí podemos observar estos diagramas que son elaborados por Schusters y que tenemos que los planos de aquí en la primera figura, los planos de estratificación, el plano de foliación, aquí las fracturas, como lo podemos ver, son grietas que aparecen en el talud, y también la lámina exfoliada, son láminas grandes que se desprenden del talud. A continuación vamos a hablar acerca de la tectónica y la fracturación. La tectónica produce dos efectos, es el fallamiento y la fracturación. Las discontinuidades juegan un papel importante en el deslizamiento de los materiales residuales. Estos, si se encuentran abiertos, actúan como conductores de agua y activadores de presiones de poros. El agua, al hacerse presente dentro de la junta, produce meteorización de sus paredes y ahí causa debilidad. Adicionalmente, se depositan materiales blandos dentro de esta junta para que sean un poco más estables, que soporte. Geomorfología. Bruce Dane en el 2002 define la geomorfología como el estudio de la forma de la superficie de la Tierra. Su origen, los procesos relacionados con el desarrollo y las propiedades de los materiales con los cuales se pueden producir el comportamiento y el futuro del estrato. La geomorfología refleja los procesos que están actuando sobre el talud, así como los paleoprocesos que lo han afectado en el pasado. Vamos a hablar acerca de un ejemplo. Aquí tenemos nuestra imagen, que es que si una ladera afectada por el proceso tectónico posee una morfología diferente a una afectada principalmente por procesos de depositación, y este comportamiento de los taludes depende de las características de la geomorfología general del factor. Aquí, como la figura nos indica, las formas del terreno y esas muestran la historia del futuro de la evolución del paisaje y la susceptibilidad a los deslizamientos. El estado de meteorización. En los ambientes tropicales dominados por altas temperaturas y cambiantes, y también por lluvias abundantes, la meteorización de los materiales es muy fuerte y se caracteriza por la descomposición rápida del feldespato. Y también los minerales, ferromagnesios, la concentración de dióxidos de aluminio y la remoción de sílices. La meteorización de rocas y cenizas volcánicas conducen a una formación de morillonitas y óxido de hierro y aluminio en etapas
iniciales de la meteorización, finalmente se pueden formar caolinitas, esmectitas y hiphitas. Entre estos factores que se tienen que tener en cuenta para el análisis y los procesos de los taludes están las profundidades de la meteorización, la intensidad y el tipo de meteorización. Por ejemplo, se debe analizar si la meteorización termina en arcillas, arenas o limos. La meteorización también afecta la susceptibilidad del deslizamiento. Al disminuir la resistencia al cortante, aquí tenemos el efecto de la meteorización en nuestra figura. Aquí miramos material meteorizado que está con gris y roca fracturada en nuestro talud. Entonces esto puede producirse una falla o ocurrencia de deslizamiento. Aquí estamos señalando, porque hay inestabilidad. Vamos a hablar también acerca de la pendiente y el relieve. Al aumentar la pendiente, generalmente se aumentan las fuerzas que tratan de desestabilizar el talud y disminuyen así los factores de seguridad al deslizamiento. Los taludes de alta pendiente son muy susceptibles a la ocurrencia de inclinación, caídos y residuos. Además de la pendiente, también es importante la curvatura de la superficie. Vamos a hablar también acerca del clima y de la hidrología. El clima, y en especial las precipitaciones, juegan un papel muy importante y determinante en la estabilidad de los taludes. La presencia o ausencia de agua y temperatura definen las condiciones para los procesos de meteorización física y química. De igual manera, las variaciones en el clima afectan los procesos. Los taludes, bajo condiciones climáticas, forman perfiles diferentes que se comportan de manera diferente. Las fuerzas también que actúan en un talud cambian al modificarse las condiciones ambientales. Por ejemplo, vamos a hablar de las anomalias climáticas, que estas permiten la concurrencia de lluvias excepcionales en zonas geniarias que generan problemas acelerados a los deslizamientos y a las avalanchas. Un factor también que es muy importante que afecta este comportamiento son las precipitaciones convectivas. De este tipo son muy fuertes pero de cortaduras y afectan principalmente a los taludes de materiales permeables de alta capacidad de filtración y de poco espesor del suelo. Y también tenemos las precipitaciones extratiformes. Esta precipitación produce lluvias menos intensas, pero generalmente de mayor duración que las convectivas, y afectan fácilmente a los taludes de material arcilloso y de perfil de profunda meteorización. Mecanismos de falla en taludes. La ocurrencia de una falla obedece a un proceso en el cual comprende una gran cantidad de factores en el espacio y en el tiempo. Las condiciones originales del talud es la susceptibilidad. Todo talud tiene condiciones especiales y características físicas, como son el relieve, la geología, las propiedades mecánicas de los materiales y los perfiles, también las condiciones ambientales, las coberturas, entre otros. Estas condiciones determinan una susceptibilidad al deterioro, a la acción de los factores detonantes y al fallamiento. Equilibrio o desequilibrio de fuerzas. Este afecta al factor de seguridad. En un talud estable hay equilibrio entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistencias, entre las cuales se determinan la fuerza de gravedad. También vamos a hablar acerca del deterioro, que esto modifica las condiciones originales. El deterioro comprende las alteraciones físicas y químicas de los materiales y su desprendimiento de remoción.
Esto incluye la alteración mineral, los efectos de relajación y la abrasión. Los efectos del deterioro pueden ser lentos o rápidos. Cuando se corta un talud para la construcción de una vía o de una obra de infraestructura, ocurre una relajación de esfuerzos de confinamiento y una exposición al medio ambiente, cambiándose la posición de equilibrio por una de deterioro acelerado. El resultado del deterioro acelerado es una disminución en la resistencia a la cortante de los materiales y falla progresiva por expansión o fisuración de formación al cortante. También puede haber desmoronamiento y entre otras causas. Factores detonantes: los elementos externos más comunes que pueden generar la activación de un deslizamiento son los siguientes: el corte del soporte, las lluvias intensas o prolongadas, los sismos o vibraciones fuertes, la colocación de carga sobre el talud y la combinación de algunos elementos anteriores. Continuamos con el fallamiento. Este proceso de fallamiento, después de que interviene el factor de detonante, por lo general es un fenómeno físico en el cual las condiciones de esfuerzo y deformación juegan un papel muy preponderante. Para el análisis de un deslizamiento o también para la determinación de niveles de determinación de riesgo, es muy esencial que se tenga claridad en los procesos de evolución que generan un deslizamiento. La falla progresiva. Las fallas en la mayoría de los casos no ocurren en forma repentina, sino que se toman un tiempo, el cual puede durar de minutos a años. El proceso que inicia con deformaciones o agrietamientos aislados relacionados con la concentración de esfuerzos. Estas deformaciones se producen por la actuación de los esfuerzos que también generan a su vez deformaciones a la resistencia. En el proceso de falla progresiva, el factor de seguridad va cambiando con el tiempo a medida que las presiones de poros aumentan o disminuyen. Hay un factor crítico de seguridad en el cual se inicia una superficie de cortante mediante la formación o crecimiento de microgrietas que pueden estar distribuidas a lo largo de la superficie de la falla o en puntos específicos. La densidad de las microgrietas alcanza un punto donde se inicia una interacción entre estas, lo cual conduce a un aumento en el nivel de esfuerzos entre microgrietas. Estas inducen al desarrollo de la superficie de falla. Este proceso puede ocurrir en uno o varios sitios a lo largo de la superficie de falla. El aumento de la superficie de cortante genera una disminución en el factor de seguridad al pasar el material de la resistencia y con la resistencia residual. Esta fase equivale a una fatiga progresiva caracterizada por movimientos muy pequeños en la masa deslizada. La falla no se ha desarrollado totalmente en esta etapa. El aumento de la longitud de la superficie fallada continúa a medida de que se reduce la longitud no fallada. Eventualmente se alcanza un punto en el cual el esfuerzo en la porción no fallada empieza a aumentar hiperbólicamente. Aquí podemos observar al producirse el aumento hiperbólico. En los esfuerzos, la rata de movimiento no depende del agrietamiento y se inicia un proceso de formación de una superficie de falla lisa o una sección de falla de espesor significativo. En este punto, el factor de seguridad es igual a 1.0 y ocurre la falla. Continuamos con la formación de la superficie de falla. La superficie de falla es una zona de corte de un espesor similar. Los movimientos de partículas dentro de la superficie de falla son similares a las de un fluido en el cual las partículas se mueven de forma independiente. En este proceso se forman bandas de flujo dentro de la superficie de falla.
La superficie de falla tiene generalmente una estructura más suelta, con porosidades relativas más altas y una mayor abundancia de agregados discretos. Las partículas están en arreglos heterogéneos y débiles. La superficie de falla se ha dilatado y la microestructura se ha destruido. Esta deformación por dilatación se genera por el aumento de esfuerzos en el proceso de falla cinemática de los movimientos. Para el análisis de la magnitud de la amenaza y la cuantificación del riesgo, se requiere con frecuencia analizar la cinemática de los movimientos. Algunos tipos de movimientos pueden alcanzar velocidades relativamente grandes, especialmente los flujos caídos y avalanchas. La velocidad y las características de los movimientos determinan la magnitud de las amenazas y los riesgos. Dentro de la cinemática de los movimientos existe la cinemática de los flujos. El flujo, este es un comportamiento cinemático de los flujos, es muy complejo y depende de varios factores. Entre los factores tenemos el volumen o el caudal de suelo en movimiento, las propiedades de mecanismo de los materiales, la pendiente del canal sobre el cual fluye el suelo, el ancho del canal, la rugosidad y la superficie del canal, y también el contenido de agua. En su recorrido y en el transcurso del tiempo, el flujo puede cambiar la velocidad y también las características con la modificación de algunos o varios de estos factores. Por ejemplo, si la pendiente disminuye y la rugosidad o avalancha aumenta, la velocidad del flujo disminuye y se puede formar una zona de depositación. El suministro de agua es el factor que más influye en la movilidad del flujo. También tenemos los movimientos post-falla. Esta etapa de post-falla incluye los movimientos de la masa involucrada en un deslizamiento desde el momento de falla y hasta el preciso instante en el cual se detiene totalmente. Una vez los deslizamientos se activan, se produce la falla. El material fallado es transportado por varios mecanismos, los cuales incluyen deslizamiento, flujo y caída. Finalmente se produce una depositación de los materiales. Después de haber depositado los materiales, puede ocurrir una posible reactivación en la cual pueden presentarse movimientos. Los movimientos post-falla son movimientos en los cuales la energía inicial es máxima y va disminuyendo progresivamente. La energía del deslizamiento tiene tres componentes principales, que son la energía potencial, la energía friccionante, la energía de remoldeo o desmoronamiento. La energía potencial es aquella que se define a partir de las características geométricas y de localización del talud en el momento de la falla. La energía friccionante, esta depende del comportamiento, esfuerzo o deformación del suelo. La energía de remoldeo o desmoronamiento. En los suelos residuales no saturados y en las rocas, la energía de remoldeo disipa buena parte de la energía potencial o cinética. Sin embargo, en la literatura existen muy poca documentación sobre este movimiento. Cuando la energía potencial de la falla se transforma en energía cinética, en un porcentaje importante, la distancia del recorrido puede adquirir una dimensión relativamente grande. Se han obtenido relaciones entre el volumen de la masa fallada y la longitud del recorrido para avalanchas de roca y los flujos de arcillas, con lo cual se pueden realizar las siguientes observaciones. La relación entre el volumen de falla y la distancia de recorrido dependen del nivel de humedad o saturación de los materiales. La distancia del recorrido generalmente aumenta con el volumen de la masa y la longitud del recorrido. Esta aumenta con la altura del deslizamiento. La relación de la longitud
volumen es esencialmente lineal y con estos datos limitados que existen ya propuestos, un pendiente de 0.16 entre los dos valores. Y también debe tenerse en cuenta, una vez ocurrida la falla, el movimiento posterior es de tal característica que no se aplican los principios de la mecánica de suelos o de rocas, y el comportamiento se reescribe mejor en términos de conceptos de mecánica de fluidos y de grados en un modelo viscoplástico. La reactivación de movimientos, algunos deslizamientos de gran magnitud corresponden a movimientos activos, los cuales se han activado o se encuentran todavía en movimiento lento. Generalmente, estos taludes se clasifican geológicamente como coluviones o en ocasiones como formaciones geológicas independientes. Es común que la parte alta de estos deslizamientos tengan una forma de grave o depresión y formando un pantano o un lago. También la inestabilización, también como las causas internas como las externas, afectan el estado de equilibrio de un talud de dos maneras muy diferentes. Pueden ser la disminución de la resistencia a la cortante o el aumento de los esfuerzos de cortante. Las causas internas son mecanismos que producen una reducción de la resistencia al cortante a un punto de tal que induce a una falla. Las causas externas son los mecanismos por fuera de la masa afectada. Deformación y los procesos de deformación y desintegración están relacionados con diversos factores internos y externos. La tectónica y la neotectónica, esta produce esfuerzos e inducen deformaciones, los cuales son muy difíciles de evaluar o medir. También tenemos la erosión. Esta genera cambios topográficos que inducen esfuerzos en el talud. La sedimentación y la lluvia. La lluvia produce modificaciones en la humedad y en la presión de poros, lo cual afecta la resistencia del suelo. Comúnmente la intensidad y la persistencia alta de precipitaciones es la causa principal de una gran cantidad de deslizamientos. Las inundaciones, al producir saturación repentina, presiones de poros y erosiones. También los sismos, estos afectan a la fracturación y el remoldeo, al aumento de presión de poros y la disminución en la resistencia del suelo. También puede producir licuación y fuerzas de tipo dinámico sobre las masas del talud. Las erupciones volcánicas. Estas, aparte del efecto vibratorio que producen, generan cambios en la temperatura y la disposición de materiales sobre el talud. También entre los procesos de deformación y desintegración tenemos los cambios físicos químicos en los suelos arcillosos. Estos generalmente están relacionados con pérdidas de resistencia e influyen principalmente en los suelos que contienen minerales de arcilla. También la desintegración de los rellenos de roca. A medida de que la arcilla llena los vacíos dentro del relleno, puede perder gran parte de su resistencia y el relleno puede volverse inestable. Ablandamiento por deformación. En estos suelos se puede dar una falla progresiva en la cual no se moviliza la totalidad de la resistencia pico en forma simultánea en toda la superficie de falla. Tenemos las deformaciones por concentraciones de esfuerzo. Estas deformaciones se pueden evitar disminuyendo los esfuerzos sobre el suelo, construyendo estructuras de contención o de refuerzo. También tenemos la fatiga o la deformación a largo plazo o con carga sostenida. Estas arcillas también pueden fallar eventualmente bajo estas cargas, aún con esfuerzos de cortante, que esto significa que son inferiores a la resistencia de la arcilla a corto plazo. Presenta la formación de estrías o espejos de fallas. Estas se desarrollan en suelos arcillosos, especialmente en arcillas de alta plasticidad, como resultado de los esfuerzos a la cortante,
sobre diferentes planos de deslizamiento. Agrietamiento por tensión. La mayoría de los suelos poseen muy baja resistencia a la tensión y a la generación de esfuerzos relativamente pequeños. Este puede producir grietas de tensión, las cuales facilitan la infiltración de agua y debilitan la estructura de la masa del suelo, permitiendo la formación de superficie de falla. La formación, inclinación y caída de las losas de roca. Las inclinaciones se pueden considerar como un proceso de deterioro o como un movimiento de un talud. Como tratamiento se sugiere la construcción de gradas, escaleras o bermas intermedias para un refuerzo con pernos o también una estructura de contención. Caídas de bloques. La caída de muchos bloques de rocas requieren que haya ocurrido un debilitamiento de la masa de roca. Esta es debido a la fragmentación y a la ausencia del soporte lateral. El desmoronamiento, el descascaramiento y la caída de granos. La caída de granos individuales de la masa de roca está relacionada con la desintegración física a granos como prerequisito. Miremos los efectos que causa el agua. La mayoría de la falla de los taludes está relacionada de una u otra forma con el agua. El agua juega un papel muy importante en la mayoría de los procesos que reducen la resistencia del suelo. Igualmente está relacionado con varios tipos de carga que aumentan los esfuerzos a la cortante en los taludes. Y aquí tenemos una figura que dice con un suelo no saturado están el suelo húmedo de fricción alta y alta tensión negativa. Tenemos el suelo saturado, está muy apretado, y el suelo no saturado, que tienen muchos espacios y muchos vacíos. Pues con este forma un talud inestable. Entre los efectos de agua podemos apreciar el aumento de peso de suelo, la disminución a la resistencia por el agua absorbida, la disolución, la erosión interna y la presión de poros. Esto también que causa el agua es el aumento de peso por aumento de humedad, la infiltración relacionada con las lluvias, infiltración en canales, cuerpos de agua e irritación, la infiltración concentradas, los niveles freáticos, el aumento de la presión de poros y la presión de aguas grietas. La presión de agua artesiana, la disminución rápida del nivel de agua y la expansión y concentración por cambio de humedad. Tenemos la dispersión del suelo también, la disolución, la desintegración de las arcillas sensitivas y las arenas movedizas. Como podemos observar en la figura, tenemos las fallas en los cortes de vías u obras lineales que tenemos en la A y B. Al excavar para el corte se produce el desconfinamiento del nivel de agua freática, con lo cual se disminuye el factor de seguridad del talud. Aquí en la C. Al excavar se aumentan los esfuerzos de la cortante y se produce un deslizamiento. La B. Si se excava en materiales estratificados, se pueden activar los movimientos sobre los planos de estratificación al desconfinarse los mantos superiores. Aquí la E. Y por último, tenemos que si se realiza un corte donde existan mantos confinados y acuíferos, se pueden desconfinar las presiones artesianas y se activan los deslizamientos. La figura F. Por último tenemos la deforestación. La deforestación reduce la evotranspiración y la alteración del suelo facilita la infiltración, y la situación es muy grave cuando se pierde la resistencia producida por la raíz. Uno de los efectos más importantes de la deforestación es la activación de procesos de erosión en surcos, pero a mediano plazo se pueden formar
cárcavas de erosión, las cuales a su vez pueden activar deslizamientos. Las raíces de los suelos, de los árboles, pueden mantener el suelo más unido, y esto hace que si las quitan esas raíces, hace que el suelo se desmorone y pierda inestabilidad. Entonces la deforestación es algo muy importante que está afectando al suelo. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a mirar la clasificación de los movimientos y específicamente ya los deslizamientos de tierra, ¿listo? Los deslizamientos de tierra consisten en movimientos de masa de roca, residuos o tierra hacia abajo de un talud, ¿listo? Esto se debe a la gravedad. En el término deslizamiento se incluyen tantos los procesos de erosión como los procesos denudacionales, que ya los vamos a explicar próximamente. Los movimientos ocurren generalmente a lo largo de la superficie de falla, por caída libre, movimientos en masa, erosión o flujos, que los vamos a clasificar más adelante. ¿Listo? En algunos segmentos del talud o ladera puede moverse hacia abajo mientras otros se mueven hacia arriba. ¿Listo? Por ejemplo, podemos ver aquí en la figura que la masa de tierra cae, pero hay un punto que es este, en el que la masa de tierra sube, ¿sí? Es un fenómeno que se da en los taludes. ¿Listo? Como ya lo dijimos, puede ser ocasionado en gran parte por la erosión y por la denudacional, ¿sí? Estas se encuentran interrelacionadas y a menudo se mezclan entre sí. ¿Listo? Entonces vamos a ver las partes de un deslizamiento para seguir con los tipos. Entonces tenemos en primer lugar la cabeza, que es esta parte de aquí. Es la parte superior de la masa del material que se mueve. La cabeza del deslizamiento no corresponde necesariamente a la cabeza del talud. ¿Listo? La cima es el punto más alto, que es esta parte de aquí, de la cabeza, y tiene de la cabeza, ¿listo? Después seguimos con la corona. La corona es el material que se encuentra en el sitio, prácticamente inalterado. Es este material que no se mueve, ¿sí? El que no sufrió fallo o deslizamiento, el que quedó estático, ¿listo? Hay otro que es el escarpe principal, ¿listo? Que es la superficie es una superficie muy inclinada a lo largo de la periferia posterior del área, ¿sí? Causado por el desplazamiento del material, esta parte de aquí, es la más inclinada y aquí es donde se mueve. Sí, y también hay un escarpe secundario, que no es tan inclinada como la primera, pero también tiene su inclinación significativa, ¿sí? Y este puede moverse en varios escarpes. Entonces se puede quedar uno aquí, otro en la parte de aquí, otro aquí, hasta que termine el movimiento. ¿Listo? También tenemos una superficie de falla, que es el área por debajo del movimiento y que delimita el volumen del material desplazado. Es toda esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces el volumen está aquí, esta parte la delimita. ¿Listo? Este suelo no se mueve, mientras que el que se encuentra encima de esta se desplaza. ¿Listo? También tenemos el pie de la superficie de falla, que es este, que es la línea de intercepción, alguna vez es tapada, entre la parte inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno. Y también encontramos la base, que es el área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de falla. ¿Listo? Entonces ahí tenemos algunas de las partes de un talud que vamos a irlos mirando continuamente. ¿Listo? Entonces, también tenemos que observar una cosa importante aquí, que son las dimensiones de los movimientos. ¿Listo? Entonces, podemos tener que hay varias dimensiones, sí, o varios, se podría decir, variables que vamos a encontrar en los saludes. En primer lugar, vamos a encontrar el ancho de masa desplazada. ¿Listo? El ancho de masa desplazada es perpendicular a la longitud, ¿listo? Y se clasifica como un LD, que es esta parte de aquí hasta acá. Es todo lo que salió
o se desplazó de masa. El ancho de la superficie de falla, ¿sí? Esto es el ancho máximo entre los extremos del deslizamiento perpendicular en el LR. La longitud de masa deslizada, la longitud de superficie de falla o LR, que es la distancia mínima desde el pie, que es la parte de aquí, hasta la cima del mismo talud. ¿Listo? La profundidad de la masa, que es la D con D pequeña, ¿sí? Que es la máxima profundidad de la masa movida. La profundidad de superficie o DR, que es la máxima profundidad de superficie de falla con respecto a la superficie original. ¿Listo? La longitud, que es L, que es la distancia mínima desde la punta de la corona del deslizamiento hasta cuando se acaba el deslizamiento. ¿Listo? Y tenemos también la LC, que es toda la parte de aquí horizontalmente, que es la distancia mínima desde la punta de la corona del deslizamiento, desde la punta o uña hasta la corona del deslizamiento a lo largo de los puntos ubicados sobre la superficie original. Bueno, también tenemos que ver que el volumen del deslizamiento se calcula con una fórmula, que es la que tenemos aquí con las distintas variables. Esta se mide en metros cúbicos después de la falla. El volumen es aproximado a un desplazamiento de rotación, ¿sí? Por eso utiliza esta fórmula que la miramos aquí, en donde la única variable que nosotros no tenemos es el FEX, ¿sí? Que es el factor de expansión del suelo al ser perturbado, ¿ok? El volumen del material medido antes del deslizamiento generalmente aumenta con el movimiento generalmente aumenta con el movimiento, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? ¿Sí? A que el material se empieza a dilatar, ¿sí? El factor de expansión tiene comúnmente de 1,25 a 1,30, ¿listo? Que es del 25 al 30% de aumento. Y en algunas ocasiones, como en el caso de la roca, la expansión es de un 70%, es decir, de 1,7. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta el ángulo del desplazamiento. El ángulo de desplazamiento se determina con el volumen del material de flujo y su velocidad, ¿sí? A menor ángulo, el volumen total puede ser mayor, pero la velocidad del movimiento tiende a ser menor, ¿listo? En los movimientos de flujo, que ya tendremos nuestro propio lugar para ellos, ¿sí? Especialmente en los flujos rápidos, el ángulo y la longitud del ángulo, el ángulo y la longitud de recorrido pueden determinar la magnitud del riesgo que se va a generar. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos directamente con lo que tiene que ver con la clasificación de los movimientos. Ya los miramos en un momento. Bueno, seguimos con todo lo que tiene que ver con la clasificación de los movimientos. ¿Listo? En la clasificación de los movimientos podemos mirar que se los clasifica por un sistema propuesto por Barnes, ¿sí? La cual tipifica o selecciona los principales tipos de movimiento que vamos a encontrar en, en la vida real, ¿listo? El primero que nosotros vamos a ver es el movimiento denominado por caídos, ¿listo? El movimiento por caídos es el desprendimiento y caída de materiales de un talud, ¿sí? En los caídos se desprende una masa de cualquier tamaño, ¿listo? Puede ser muy pequeña o puede ser muy grande, ¿listo? Desde el talud de una pendiente muy fuerte a lo largo de la superficie, ¿listo? Los caídos pueden incluir desde suelo y partículas relativamente muy pequeñas hasta bloques de varios metros cúbicos, ¿listo? Los fragmentos son de diferentes tamaños y generalmente se rompen en el proceso de caída, ¿ok? Los caídos de roca corresponden a los bloques de roca relativamente sana. Los caídos de residuos o detritos, que lo vamos a escuchar eh, mucho en esas exposiciones, está compuesto
por fragmentos de materiales pétreos. ¿Listo? Los procesos de movimiento de los caídos son muy rápidos a extremadamente rápidos y pueden o no estar precedido por movimientos menores que conduzcan a la separación progresiva de la masa de tierras. Por ejemplo, ustedes han visto en los caídos que hay en las vías, por ejemplo, Pasos y Piales, ¿sí? Cuando se presenta una cosa de estas, generalmente se antecede a un desprendimiento de poco material del talud, ¿sí? Pero cuando ya se genera la emergencia o se genera el peligro latente, hay un desprendimiento extremadamente rápido en el cual puede venir bloques de piedra muy grandes o puede venir tierra muy fina, ¿sí? Pero son en la mayoría, pues, o pueden ser de grandes cantidades, ¿listo? Los factores que controlan el tipo preciso de movimiento son la pendiente, la morfología, la rugosidad de la superficie, esto incluyendo la cobertura vegetal que este talud tenga, ¿ok? Los mecanismos de formación de los caídos se da por lluvia, roca fracturada, viento, escorrentia, todo tiene que ver con agua. También la infiltración, fracturas planares adversas, el movimiento de algún tipo de animal en gran masa, erosiones, raíces de árboles, nacimientos de agua, descomposición de las mismas raíces del suelo, sismos, cortes o construcciones de vías, explotación minera o de materiales, el uso de explosivos, vibraciones de maquinaria pesada, eh, y pues en sí se podría decir que gran parte son por diversas actividades antrópicas, son causadas por los seres humanos, ¿sí? Y Y como también, si miran, se puede provocar por el flujo del agua, ¿sí? En la tierra. ¿Ok? Entonces, hay también una acumulación de caídos, también se lo llama así. La acumulación de material del caído sobre el talud se denomina escombros o taluz. Y generalmente se depositan en forma de conos, como miramos en las imágenes de aquí, de esta parte. La pendiente del talud depende mucho del ángulo de fricción del material en el que nos encontremos en el tipo de suelo, ¿sí? Y los talús de bloque de roca casi siempre son de pendientes muy altas, ¿sí? Si son con pendientes bajas, no necesariamente se miran bloques de piedra muy grandes, ¿sí? Son más tierra o tipo de suelo fino, ¿listo? Es común en los talús observar la clasificación de los materiales con los bloques, de mayor tamaño hacia la parte inferior del depósito. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros tenemos aquí tipos de caídos, el de roca y el de escombros, se podría decir, perdón, el de roca y el de finos, ¿sí? Y podemos lograr una estabilidad de este tipo de taludes por medio de tabletascas, como la podemos mirar aquí, pero en combinación de muros de concreto, ¿ok? Aquí podemos mirar que estos muros de concreto que los encontramos aquí en la diapositiva son muros deformes, si no tienen una estructura definida, ya que la zona o esta vaina o esta tipo de talud, ¿sí? Son también no geométricos. Por lo tanto, eh, para adaptarse al terreno se debe hacer un tipo de muro en concreto, reforzado si se quiere, con los mismos, eh, con estas mismas herramientas para controlar la caída de los mismos. ¿Listo? Otro tipo de los que nosotros tenemos es los de inclinación o volcamiento. Este tipo de movimiento consiste en una rotación hacia adelante de una unidad o varias unidades de terreno. ¿Listo? Con un centro de giro por debajo del centro de gravedad de la misma unidad. Aquí la podemos ver. ¿Listo? El centro de giro es esta parte. Y va cayendo como
un volcamiento de tipo escalera. ¿Listo? Las fuerzas que producen el volcamiento son generadas por las unidades adyacentes, el agua en las grietas o juntas, las expansiones y los movimientos sísmicos. Las inclinaciones pueden variar de extremadamente lentas a extremadamente rápidas dependiendo de algunas variables. ¿Listo? Tenemos tres tipos de inclinación o volcamiento, los cuales son flexión, V invertida y la de bloque. La de flexión son columnas continuas que se rompen como un tipo de dominó, ¿sí? Y se separan unas de otras en flexión a medida que se inclinan hacia adelante. La V invertida consiste en una inclinación múltiple de una serie de bloques con el centro de giro en la superficie inferior del sistema de volcamiento. ¿Listo? Y el bloque es una flexión continua de columnas largas a través de desplazamientos acumulados a lo largo de las numerosas juntas. ¿Listo? Bueno, para hacer un poco estables este tipo de movimientos o mirar qué se puede hacer, podemos mirar unos muros de contención, puede ser en concreto, unos muros de voladizo o unos muros de gravedad, los cuales sostengan a las columnas de colapsarse una tras otra, como es en la flexión, o en bloque, como puede ser la otra opción. ¿Ok? Listo. Bueno, otro tipo de movimiento es la reptación o creep. ¿Listo? La reptación consiste en un movimiento del suelo superficial, desde muy lentos a extremadamente lentos, en una superficie definida. La profundidad del movimiento puede ser desde pocos centímetros hasta varios metros. ¿Ok? Generalmente el desplazamiento horizontal es de unos pocos centímetros al año y afecta a grandes, podría decir, hectáreas de terreno. ¿Listo? Entonces, podemos ver que existen dos tipos, que es la solifluxión, la solifluxión y la formación de roca. ¿Listo? La solifluxión es un tipo de especie de creep, o como lo decimos antes, de reptación, que ocurre en la parte más alta de las cordilleras, donde se alcanzan temperaturas de congelación. Al descongelarse esta agua, de los poros en los materiales más superficiales se produce una reptación del terreno, la cual es como un hundimiento horizontal del terreno. ¿Listo? Hay otro que es las formaciones de roca. ¿Listo? La reptación de formaciones de roca consiste en movimientos extremadamente lentos, no acelerados, diferenciales, dentro de unidades relativamente intactas, en forma similar a un volcamiento o flexión en bloque. ¿Listo? Los movimientos pueden ser a lo largo de la superficie de cortante que aparentemente no se encuentran conectadas. ¿Qué diferencia hay entre el anterior ejemplo que nosotros vimos? Que en reptación los movimientos son muy lentos, ¿sí? Pero puede ser en muy grandes superficies, en extremadamente grandes, como vamos a verlo después. ¿Listo? Eh, ¿Qué se puede hacer para estabilizar este tipo de suelo? Se puede mejorar el suelo, se puede poner también un tipo de drenaje, ¿sí? Artificial para el mismo, o se puede mejorar la capa vegetal del suelo para que el suelo se vuelva un poco más fuerte, ¿sí? Pero pues eso ya depende del ingeniero qué decisión tome en cuestión de su construcción y qué tipo de construcción él va a hacer en este tipo de suelos. ¿Listo? Otro de los tipos es el rotacional y traslacional. ¿Listo? El deslizamiento en masa consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o varias superficies, ¿sí? Que pueden detectarse fácilmente o dentro de una sola relativamente delgada. Puede ser una capa muy delgada la que se mueva, o puede ser un bloque de tierra o unas capas que se muevan en su totalidad. ¿Listo? Existen dos tipos de traslación, la rotacional, que es un desplazamiento en la cual la superficie de falla es cóncava hacia arriba y el movimiento es rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie y transversal al deslizamiento. Entonces nosotros aquí podemos ver una rotacional, que es la parte de arriba, ¿sí? Y esta es una traslacional que ya la vamos a ver ahorita. ¿Listo? El centro de giro se encuentra por encima del centro de gravedad del cuerpo de movimiento. ¿Ok? En las zonas tropicales, cuando existe rotación, la superficie de falla generalmente es curva, pero no necesariamente es circular.
Entonces la podemos ver en esta parte, ¿sí? Sobre el centro de gravedad. Y existe otra que es la traslacional, que es un desplazamiento de traslación de la masa que se desliza hacia afuera o hacia abajo a lo largo de la superficie más o menos plana o ligeramente ondulada. ¿Listo? Los movimientos de traslación son comúnmente controlados por superficies débiles tales como fallas, juntas, fracturas, planos de estratificación, o por el contacto entre roca y los suelos blandos o coluviones. ¿Ok? Este es el movimiento que se genera en traslacional. ¿Listo? ¿Qué se puede hacer para estabilizar este tipo de movimientos? ¿Sí? Se puede mejorar con tabletascas, se puede poner tipos de geomalla y también se puede hacer un mejoramiento de vegetación, siempre y cuando se mire el por qué se está afectando este tipo de suelo, ¿sí? Porque si es un depósito coluvial, es muy difícil eh, construir en este tipo de cimiento que presenta este tipo de deslizamientos. Bueno, vamos con otro tipo que son los hundimientos, ¿ok? Los hundimientos, los hundimientos son movimientos generalmente verticales de masas de suelo en los cuales ocurre una disminución del volumen general del terreno. Los procesos de hundimiento de gran magnitud se clasifican como parte de los movimientos en masa o deslizamientos. ¿Listo? Puede ser de una gran magnitud o relativamente pueden ser muy pequeños. ¿Sí? Los hundimientos obedecen a diferentes causas naturales. Por ejemplo, una de las causas naturales del hundimiento es por la deformación geológica. Ajá. Consiste en deformaciones profundas en gran escala y de baja influencia en gravedad. Hay otros que son los cambios por presiones de poros, ¿sí? Estos ocurren con mayor frecuencia y se dan en condiciones confinadas o semiconfinadas. ¿Listo? Hay otros que son por subsidencia. La subsidencia consiste en el hundimiento generalizado del terreno. Los movimientos masivos de subsidencia se dan desde muy lentos a rápidos y pueden estar relacionados con diversas causas naturales, entre las cuales se encuentran las formaciones de solubles o kársticas, que son un tipo de tierra, y la explotación de aguas subterráneas, que al explotarlos libera presión y deja, se podría decir, un espacio el cual la tierra tiene que llenar. ¿Listo? Hay otro que es por terraplenes, que con frecuencia los hundimientos de terraplenes generalmente son por agrietaciones longitudinales y se encuentran sobre suelos licuables o los cuales pueden producir un colapso o un sismo de gran magnitud. ¿Listo? Entonces nosotros podemos mirar que el hundimiento se da por esos tipos, ¿sí? Aquí podemos ver el hundimiento de algún lugar de una casa por X o Y razones, ¿sí? Que ya las dije anteriormente, pero para estabilizar este tipo de errores o del suelo, se debe hacer un exhaustivo estudio para determinar qué lo está provocando en primer lugar y mirar si se puede hacer algún arreglo o simplemente abandonar un proyecto, porque cuando se genera algún hundimiento, se debe hacer un estudio de cuánto va a ser el hundimiento, si ahí terminó el hundimiento o progresivamente va a seguir aumentando, ¿sí? Entonces es un poco más complicado mirar la solución a problemas como el anterior. ¿Listo? Bueno, vamos con otro tipo de movimientos que son los movimientos llamados flujos, ¿sí? El flujo ocurre en movimientos relativos de partículas o bloques pequeños dentro de una masa que se mueve o se desliza sobre la superficie. Las deformaciones relativas internas son muy grandes y fluyen en forma similar a un líquido viscoso, ¿sí? Es un líquido viscoso, pero se podría decir que es un tipo de arena que se está moviendo, ¿sí? Fuera o dentro del mismo suelo. ¿Okay? El flujo puede ser laminar o turbulento. Al aumentar la densidad y la viscosidad del mismo, el flujo puede transportar grandes bloques hacia la parte superior. ¿Listo? ¿Esto por qué es provocado? Primero, el flujo se provoca por lluvias, la cual provoca una saturación de los materiales que puede convertir el suelo en un fluido viscoso, como un lodo. ¿Sí? Algunos suelos que son más susceptibles a estos son los volcánicos, que absorben agua muy fácilmente cuando son alterados, fracturados o agrietados. Y
generaría esto un flujo del agua combinado con materiales volcánicos, ¿sí? Que ya daremos un ejemplo de todo lo que sabemos acá, por ejemplo, en Armero, ¿qué pasó? Eh, También es provocado por deshielo de nevados, lo que pasó en Armero. El deshielo de nevados puede activar flujos de materiales volcánicos conocido con el nombre de lajares, ¿sí? Que tienen una gran velocidad y una gran destructividad, se puede decir, porque llevan mucho material, ¿sí? Gracias a la pendiente y a las rocas tan grandes que pueden llevar. Se puede provocar por sismos, eventos sísmicos pueden generar un desprendimiento generalizado de los bloques de tierra, ¿sí? Puede ser por alteración de suelos sensitivos. Algunos flujos resultan de la alteración de suelos muy sensitivos, tales como los sedimentos no consolidados, ¿sí? Las arcillas de origen marino son generalmente muy sensitivas o muy rápidas. Se puede dar por deslizamiento en zonas de alta pendiente. Al presentarse una traslación o rotación en una ladera de alta pendiente, existe tendencia a formación de flujos que llevan mucho material, mucha velocidad y son viscosos en combinación con las otras cuatro que estamos leyendo. ¿Ok? Vamos a ver el tipo de flujo. ¿Ok? El tipo de flujo puede ser flujos de bloque de roca, perdón. Los flujos de bloque de roca están compuestos por bloques y cantos de roca con o sin presencia de materiales finos. Las pendientes son comúnmente de más de 45% y generalmente son superiores al 20%. ¿Listo? Pero también hay comunes de estos tipos de flujos que tengan una pendiente del 100%, los cuales son un poco peligrosos por la velocidad tan extremadamente que pueden conseguir. Hay otro que es el flujo de residuos. Los flujos de residuos o de detritos son movimientos relativamente rápidos que llegan a ser eh, extremadamente dañinos, ¿sí? Tienen materiales huesos con un 50% de finos, ¿listo? Los movimientos se inician a velocidades moderadas y aumentan a medida que descienden por la ladera o por un cauce, ¿listo? Aquí podemos ver un tipo de flujo de residuos. Mira que las laderas, de acuerdo a la pendiente, van soltando sus residuos y se va generando un movimiento total de material, ¿sí? Que sí es un 50% de finos, pero también tiene grandes, se podría decir, grandes partes o de roca, ¿listo? Tenemos otro que es el flujo de suelo-tierra. Los flujos de tierra son movimientos de materiales con más de 50% de finos y su consistencia es líquida. Y esto es como un lodo. Sí, pero ya lo miraremos más adelante cuando ya es un lodo completamente como variable. ¿Listo? Se inician comúnmente como desplazamientos de rotación a traslación, que ya los miramos, y al acumularse los suelos sueltos abajo del pie del deslizamiento, estos se llegan a acumular, ¿listo? Estos fluyen sobre la ladera. Los flujos de tierra son rápidos o lentos, de acuerdo con la humedad y la pendiente de la zona que estos generen. Aquí ya llegamos a otro extremo que es el flujo de lodo. Estos flujos de lodo se habla de una viscosidad propiamente dicha, llegando al punto de hablar de suelos suspendidos en agua. ¿Listo? Los flujos de lodo alcanzan velocidades muy altas y poseen grandes fuerzas destructoras, los cuales dependen de su caudal y su velocidad. El flujo de lodo posee tres unidades morfológicas: un origen, que generalmente es un deslizamiento, que es en el que se empieza; un camino canal de flujo, que puede ser un río, ¿sí? Y finalmente una zona de acumulación, que es donde se acumula y crea la catástrofe. ¿Listo? Existen también avalanchas. Las avalanchas son flujos que alcanzan velocidades muy grandes, por eso se catalogan en este grupo. Son flujos descendientes que forman una especie de ríos de roca, suelo y residuos. Esto puede ser lo que pasó en Putumayo, en Mocoa. Se presentó un tipo de avalancha, ¿sí? Y por último encontramos los lajares, que constituyen un tipo especial de avalancha o flujo de detritos generados por el desvío rápido de áreas en nevados. Lo que pasó en Armero, que lo dije anteriormente. ¿Listo? Bueno, después de esto, mirándolo de flujo, podemos también mirar la densidad del flujo. Esta se mide mediante un porcentaje de pesos de los sedimentos en relación con el agua. Por ejemplo,
Un ejemplo de esto, 30% de los sedimentos equivalen al 30% del peso total del agua correspondiente en los sedimentos. Si el porcentaje de peso en los sedimentos es mayor al 80%, se produce un flujo de detritos o de lodos. Si el porcentaje es menor al 80%, pero mayor al 40%, se produce un flujo hiperconcentrado de sedimentos. Si el porcentaje es menor del 25%, se produce un flujo de agua. ¿Listo? Igualmente, pues se debe tener en cuenta el peso unitario total de la mezcla y otras variables en todo lo que tiene que ver con densidad. Bueno, entonces, después de esto, lo que tenemos que mirar es la caracterización de los movimientos que nosotros vamos a observar. Bueno, se dice que junto al tipo de movimiento es importante definir las características que posee en cuanto a la secuencia, velocidad, tiempo, densidad y espacio, estilo, humedad y material que tengan los mismos, ¿no? Entonces vamos a mirar el tipo de material. Encontramos en tipo de material roca, como lo habíamos nombrado antes, residuos que contiene una significativa proporción de material grueso. Podemos encontrar tierra o lodo. Esto en cuestión del tipo de material que nosotros vamos a encontrar. Aquí se encuentran los cuatro en esta tablita, que es como más fácil leerla, ¿verdad? En el tipo de material, ¿ok? Vamos con la humedad, que es la parte segunda, la parte de acá que la tenemos en esta parte. Podemos encontrar seco, húmedo, mojado y muy mojado. ¿Listo? Esas son una de las partes más importantes por la cual se da un deslizamiento, ¿ok? Que es la humedad. Podemos encontrar también el estilo. El estilo es el tipo de cómo se da este desplazamiento. Podemos encontrar un tipo complejo. Es aquel que tiene dos tipos de movimiento que ya mencionamos anteriormente. Puede ser un hundimiento con un desplazamiento transicional, ¿sí? O un hundimiento con un desplazamiento rotacional, ¿sí? Hay otro que es compuesto, el cual mueve varios tipos de movimientos en diferentes áreas de masa desplazada, o sea, es un movimiento que tiene en varias partes diferentes tipos de movimiento. Hay uno múltiple que genera movimientos repetitivos del mismo desplazamiento, y hay uno sencillo que se presenta en un solo movimiento. Bueno, podemos encontrar también que se los eh, podría clasificar de acuerdo a cómo se encuentren en el estado, si en su estado actual. Podemos ver que uno es activo, que el movimiento, que las partículas de tierra están en movimiento, reactivo, que después de quedarse ya estático, se reactivó el movimiento, suspendido, que durante muchos ciclos estacionales no se ocasionó mayor movimiento, ¿sí? Inactivo, que lleva varios ciclos estacionales sin actividad, dormido, que se puede decir que está sin actividad, pero que puede tenerla en algún momento. ¿Listo? Abandonado es el caso de un río que cambio de curso y que estaba produciendo un deslizamiento. Y estabilizado es un movimiento suspendido por obras remediales artificiales o por obras del hombre, como los muros de contención, tablas tascas, geomallas, todo lo anteriormente visto en la materia. Hay otro que es el rectilíneo, sí que lo podemos tener ahí, que son deslizamientos que probablemente ocurrieron hace varios miles de años, ¿sí? Y hay evidencia de estos, ¿sí? Y pueden ser transversales a nuestra historia, o sea, que pueden seguirse repitiéndose. Y podemos ver que tienen varias secuencias, tienen una secuencia progresiva, retroagresiva, alargada, confinada y disminuida o que se está disminuyendo, que es cuando el movimiento empieza como a aplacarse, ¿sí? Bueno, entonces, hablemos también de la velocidad de los movimientos, ¿listo? Espérame un rato, velocidad de movimientos. Es esto, ¿listo? Bueno,
hay una única escala de velocidad de movimientos de este tipo de desplazamientos, ¿sí? Y tiene una gran influencia sobre el poder destructivo de los mismos. Entre mayor velocidad es mucho más destructivo. ¿Listo? Aquí podemos mirar una tabla en la cual lo clasifica del 1 al 7 en extremadamente lenta hasta extremadamente rápida. ¿Listo? Con las velocidades ahí dadas. ¿Listo? Por ejemplo, podemos ver que la extremadamente lenta tiene un poder de destrucción eh, que estructuras no son dañadas por el movimiento causado, ¿sí? Y los movimientos son imperceptibles sin los instrumentos para mirarlos. Pero cuando ya miramos el nivel 7 es una catástrofe de violencia mayor, que en la cual los edificios son destruidos, el material desplazado causa muchas muertes o escapes de otros tipos de materiales que unidos generan una catástrofe o un peligro latente a gran escala en una población. ¿Listo? También podemos observar el tamaño del deslizamiento. Entonces, en el tamaño del deslizamiento, el volumen determina la magnitud del riesgo. Generalmente, a mayor volumen hay un mayor riesgo. Sin embargo, en los flujos o avalanchas, la velocidad puede ser más importante que el volumen del deslizamiento. ¿Listo? El análisis de estabilidad. La modelación matemática de los taludes es parte de la práctica de la ingeniería geotécnica. Esta tiene unos objetivos a analizar, que, es, que son las condiciones de estabilidad de los taludes naturales y de seguridad y la funcionalidad del diseño de los taludes artificiales. Los objetivos más principales son determinar las condiciones de estabilidad del talud. Aquí se analiza si el talud es estable o no es estable y se saca un margen de estabilidad. Investigar los mecanismos potenciales de falla. Aquí se analiza cuándo ocurre la falla. Determinar la sensibilidad y la susceptibilidad de los taludes. Aquí se determina qué efectos llegarán a producir, se puede decir, los sismos, las lluvias de gran intensidad, los terremotos, comparar la efectividad de las diferentes acciones de remediación, diseñar los taludes óptimos en términos de seguridad, confiabilidad y economía. Por otra parte, hay unas herramientas disponibles, ¿no?, que son de gran ayuda para la ingeniería civil, la ingeniería geotécnica, las cuales son tablas, ábacos, análisis gráficos, cálculos manuales, hojas de cálculo y por el gran desarrollo de la tecnología, el uso de software. La más recomendable es el uso del software. Hay unas metodologías para el análisis de la estabilidad. El límite de equilibrio, que tiene unos parámetros utilizados, que son la topografía del talud, estatigrafía, ángulo de fricción, cohesión, peso unitario, niveles freáticos y cargas externas. Por otro lado, hay los esfuerzos de formación continuos. Estos tienen unos parámetros utilizados, que es la geometría del talud, propiedades de los materiales, propiedades elásticas, niveles freáticos, resistencia, discontinuos, esfuerzos de formación, elementos discretos, la geometría del talud, propiedades del material, rigidez, discontinuidades, resistencia y niveles freáticos. Por otro lado están los cinemáticos estereográficos. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos parámetros tienen unos parámetros utilizados de la geometría y características de las discontinuidades, resistencia a las discontinuidades. Por otra parte, también está la dinámica de caída de roca.
que tiene unos parámetros utilizados, que es la geometría del talud, tamaño y forma de los bloques y coeficiente de restricción. Por otro lado también está, por último, esta dinámica de flujo, relieve del terreno, concentración de sedimentos, viscosidad y propiedades de la mezcla suelo-agua. Hay unas características del análisis del límite de equilibrio. El concepto de factor de seguridad. El factor de seguridad es empleado por los ingenieros para conocer cuál es el factor de amenaza para que el talud falle en peores condiciones de comportamiento para el cual se diseña, ¿no? El concepto de superficie de falla. En este concepto de superficie de falla, se puede decir que el término superficie de falla se utiliza para referirse a una superficie asumida a lo largo de la cual puede ocurrir el deslizamiento o la ruptura del talud. Sin embargo, este deslizamiento o rotura no ocurre a lo largo de esas superficies, ¿no? Si el talud es diseñado adecuadamente, por otra parte están las formas de la superficie, formas de la superficie de falla. Aquí se puede decir que las técnicas de límite de equilibrio se utilizan cuando las fallas corresponden a los deslizamientos de traslación o de rotación sobre superficies de falla determinadas, ¿no? Se puede estudiar superficies planas, circulares, logarítmicas, parabólicas y combinaciones de estas. En los últimos años se ha desarrollado algunos modelos de superficies de falla en forma no geométrica. Hay otra que aquí vamos a ver el análisis de superficies planas, que las nombrábamos anteriormente. Cuando existen discontinuidades planas en la roca o en el suelo del talud, se acostumbra a realizar el análisis de falla de traslación. Esta técnica asume el deslizamiento traslacional de un cuerpo rígido a lo largo de un plano o a lo largo de la intersección de dos planos, como es el caso de la falla en cuña. Por otro lado tenemos el análisis de superficies curvas, que nos dice que en los suelos o rocas blandas, las superficies de falla a deslizamiento tienden a tener una superficie curva. A estas superficies se les conoce como círculos de falla o superficies de falla rotacionales. En los análisis de estabilidad se debe determinar la localización de la superficie crítica de falla y el factor de seguridad a lo largo de esta superficie. Y por último tenemos las grietas de tensión, que la existencia de grietas de tensión aumenta la tendencia de un suelo a fallar, ¿no? La longitud de la superficie de falla a lo largo de la cual se genera resistencia es reducida, y adicionalmente la grieta puede llenarse con agua, ¿no? En el caso de las lluvias se puede generar presiones de poros, transitorias que afectan la estabilidad del talud. Entre los parámetros utilizados en los análisis del límite de equilibrio tenemos el peso unitario. Este peso unitario es tal vez el parámetro más sencillo de medir para el análisis de estabilidad de los taludes, es el que influye menos en el factor de seguridad. Los pesos unitarios totales son pesos húmedos por encima del nivel freático o saturados por debajo del nivel freático. También tenemos la resistencia al cortante. La resistencia al cortante que se va a utilizar en los análisis, que siempre se utiliza en los análisis, puede ser medida por alguno de los métodos de laboratorio o de campo que se
que se indicaron se debe tener en cuenta si se trata de condiciones drenadas o no drenadas, o si el análisis es realizado en estado no saturado. Para otra tenemos condiciones no drenadas o drenadas. Las fallas de los taludes pueden ocurrir en condiciones drenadas o no drenadas si la inestabilidad es causada por los cambios en la carga, tal como la remoción de material de la parte baja del talud o aumento de las cargas en la parte superior. Esfuerzos totales y efectivos. En los esfuerzos totales y efectivos, como se estudió, estos taludes se pueden analizar suponiendo sistemas de refuerzos totales o efectivos, ¿no? En principio es posible analizarlos o analizar la estabilidad de un talud, ¿no? Utilizando el método de presión efectiva, porque pues la resistencia del suelo es gobernada por las presiones efectivas tanto en la condición drenada como en condiciones no drenadas. Por otra parte, en la práctica es virtualmente imposible determinar con precisión cuáles son los excesos de presión de poros que se va a generar, ¿no? Por los cambios en las cargas, excavaciones puede ser, o colocación de rellenos o cambios en el nivel freático. Por último tenemos la estabilidad a corto y a largo plazo, la cual nos dice que en la estabilidad a corto plazo debe tenerse en cuenta que los suelos que no tienen un drenaje rápido, están sujetos a presiones de poros por acciones de las cargas aplicadas. Limitaciones de los métodos de límite de equilibrio. Los análisis de límite de equilibrio tienen algunas limitaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes, ¿no? Se basan solamente en la estática. Como los métodos de límite de equilibrio se basan solamente en la estática y no tienen en cuenta las deformaciones, las distribuciones de presiones en muchos casos. No son realistas, sin embargo deben tenerse en cuenta que estos esfuerzos no realistas generalmente ocurren en algunas tajadas del análisis y no significa que el factor de seguridad general sea inaceptable. Por otra parte, otra limitación es que se suponen los esfuerzos uniformemente distribuidos. Aquí en este hay que tener mucho cuidado cuando existan concentraciones de esfuerzo debido a la forma de la superficie de falla o a la interacción del suelo o estructura, ¿no? Por otra parte utilizan modelos de falla muy sencillos. El diseño de taludes utilizando solamente la modelación con métodos de límite de equilibrios es completamente inadecuado si los procesos de falla son complejos, especialmente cuando están presentes los procesos de CREM, la deformación progresiva, el flujo, la rotura, la fragilidad, la licuación y otras formas de deterioro de la masa del talud. Y por último, una última limitación es generalmente se asume el material como isotrópico.
La mayoría de los trabajos que aparecen en eh, la literatura sobre el tema asumen que el suelo es un material isotrópico y han desarrollado métodos de análisis de superficies circulares o aproximadamente circulares. Sin embargo, el mecanismo de falla en los materiales residuos donde aparece el suelo, la roca materializada y la roca sana. Método de límite de equilibrio. Durante muchos años se ha realizado el análisis de los movimientos de los taludes o laderas, haciendo uso de las técnicas de límite de equilibrio. Un método bien usado es el método del talud infinito. Con frecuencia en los deslizamientos de gran magnitud, la mayor parte de la masa deslizada se mueve aproximadamente en forma paralela a la superficie del terreno. Eh, para, para el método de talud infinito hay un procedimiento que primero se hallan los parámetros que se requieren para el análisis, como es la altura de la masa deslizante, la altura de agua subterránea medida durante el movimiento, el ángulo de inclinación con la horizontal, peso específico del suelo, ángulo de fricción, cohesión, y por segundo paso tenemos que calcular el factor de seguridad con la ecuación que se mira en pantalla. Comparación de los diversos métodos. La cantidad de métodos que se utilizan dan resultados diferentes y en ocasiones contradictorios, los cuales son una muestra de la incertidumbre que caracteriza los análisis de estabilidad. Los métodos que satisfacen los métodos más utilizados por los ingenieros geotécnicos de todo el mundo es en el simplificado de Bishop y los métodos precisos de Morgenstern y Price y Spencer. Cada método da valores diferentes en el factor de seguridad. Los métodos que satisfacen el equilibrio en formas más completas son más complejos y requieren de un mejor nivel de compresión del sistema de análisis, ¿no? La investigación de deslizamientos. La investigación de una ladera, talud o deslizamiento consiste en obtener toda la información posible sobre las características topográficas, geológicas, geotécnicas y ambientales que permiten realizar un diagnóstico de los problemas lo más precisos posible y un diseño efectivo de una solución de remediación. Tenemos la organización de estudio, que esta requiere de reconocimiento e identificación del sitio, análisis de la información existente, estudio de las características superficiales, topográficas y geotécnicas, investigación de campo para cuantificar los parámetros del suelo, investigación de laboratorio, elaboración del modelo conceptual de las fallas actuales o potenciales, modelación matemática utilizando software, instrumentación y monitoreo, elaboración de plan de manejo y diseño de obras de remediación. Uso de fotografías e imágenes. Existe una gran cantidad de alternativas de fotografías, imágenes y sensores. Se pueden emplear fotografías o imágenes en varias escalas para obtener la información regional y local. Entre estas está la utilidad de las fotografías aéreas, que cuando se interpretan correctamente, las fotografías aéreas constituyen una herramienta muy importante y útil para obtener información sobre el suelo, la geología y los movimientos del terreno.
Entre las ventajas y del uso de fotografías aéreas en la planeación y análisis de áreas de deslizamiento se encuentran las siguientes, ¿no? Que las voy a describir a continuación. Permiten una vista aérea tridimensional del área, un mejor entendimiento del drenaje. Se localizan fácilmente los canales de drenaje de escorrentía. Se identifican las diferencias de formación geológica. Se pueden delimitar deslizamientos antiguos y recientes, ¿no? Y por último se puede observar el terreno por encima de la vegetación. Por otra parte tenemos las limitaciones del uso de fotografías aéreas. A pesar de sus ventajas, pues también tiene sus desventajas, ¿no? Sus limitaciones, se puede decir, entre las cuales la interpretación depende de la experiencia del interpretador. Un profesional sin experiencia puede cometer muchos errores. La escala. La mayoría de los fotógrafos aéreos se encuentran en escalas 1:15.000 o a 1:40.000. Y para identificar los desplazamientos se requieren escalas mayores a 1:10.000. No es común encontrar fotografías tomadas en escala de detalle. Por otro lado, tenemos los deslizamientos. Son difíciles de identificar en las zonas urbanas. El terreno no puede verse a través de las zonas densas de árboles. La información de la fotografía requiere de validación en campo. Es muy común que el control de campo sea limitado o este puede conducir a una gran cantidad de errores, ¿no? Seguimos con la interpretación de fotografías aéreas. Para el análisis de las fotografías aéreas se puede seguir los siguientes alineamientos, ¿no? Como el GPS, que es muy utilizado hoy en día, ¿no? Investigación básica geológica y geotécnica. En los planos topográficos generalmente se requieren elaborar planos topográficos diseñados específicamente para el proyecto, ¿no? Los mapas geológicos, la información de los mapas geológicos sobre la geología del sitio es común encontrar en mapas geológicos o artículos técnicos, ¿no? De revistas de geología o publicaciones de universidades. Mapas agrícolas y suelos. Los estudios agrícolas presentan un concepto tridimensional sobre la extensión horizontal y el perfil vertical de cada unidad de suelo. Adicionalmente, se encuentran ensayos de composición química y pH que son de gran ayuda en la identificación del tipo de suelo presente en el sitio. Inventarios de deslizamientos. En algunos países se ha elaborado inventarios de deslizamientos en base de datos con un gran volumen de información. Esta información es muy útil cuando el deslizamiento es analizar, ya se encuentra inventariado o aparece referenciado un deslizamiento cercano, ¿no? Investigación preliminar del sitio. La investigación preliminar es tal vez la más importante desde el punto de vista conceptual y tiene como objeto recolectar información básica general para entender los procesos que ocurren en el talud o el deslizamiento. Previamente a la vista del campo se debe realizar un análisis general de la información
existente y definir claramente el área de interés. Es importante obtener la siguiente información si se encuentra disponible, ¿no? El informe de investigación anteriores del sitio y sectores aledaños, planos topográficos existentes, fotos aéreas, imágenes de Google Earth y otras disponibles en Internet, mapas disponibles en Internet, fotos relevantes, históricas, ¿no? Mapas geológicos regionales y o locales, información de periódicos y videos, estudio topográfico. La topografía de un estudio de deslizamiento produce información básica para el análisis de los movimientos. Los mapas topográficos precisos son esenciales para la elaboración de los modelos y el diseño de las obras de mitigación, remediación o estabilización. Los reconocimientos preliminares utilizan los planos topográficos existentes o las fotografías aéreas. Sin embargo, se requiere un detalle topográfico para localizar muchos elementos críticos, los cuales pueden ser enmascarados por la vegetación. Los levantamientos topográficos tienen los siguientes objetivos: establecer los controles en la tierra para el mapeo fotográfico y la instrumentación, obtener detalles topográficos, determinar los perfiles topográficos para el análisis de estabilidad. Estudio geológico. En los deslizamientos de gran magnitud, generalmente la geología es determinante para la ocurrencia del movimiento y el trabajo del geólogo. Es esencial para que el estudio sea preciso y confiable. La concepción del geólogo es muy diferente a la del ingeniero, ¿no? Debido a que el geólogo puede, con información superficial, determinar las características a profundidad. El geólogo puede producir un marco de referencia de un área mucho más grande que la del deslizamiento cuando los límites del movimiento no están claramente definidos. Eso sería, muchas gracias.